Bendiciones, mis amados. Recuerden que la semana anterior comenzamos justamente con la introducción de la plenitud de Cristo. Hoy vamos a entrar al capítulo 1 que nos habla de la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Muy bien. Cuando Cristo comienza su ministerio, Cristo habla más adelante acerca de la iglesia. Nunca antes se había oído acerca de la iglesia, pero Cristo sí lo hace. Pero Cristo habla de una iglesia prácticamente que encaje con el diseño del Padre. Cuando la iglesia aún no había sido prácticamente revelada, es Cristo quien la revela, pero por eso le enseña los principios del reino a sus discípulos, para que esta iglesia estuviera sobre esa base, los principios del reino. Cuando vemos nosotros en Efesios capítulo 4 y verso 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nos habla de llegar hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, pero nos dice a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando la Escritura nos habla de que hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura, quiere decir que sí es alcanzable. El diseño es medible, el diseño es alcanzable. Ahora, Dios nunca te llamó a ti ni me llamó a mí a ser evangélicos. En ninguna parte de las Escrituras nos menciona aquí nuestro apóstol, dice que Dios es evangélico, pero sí dice que Dios es santo. Entonces, asistir, por ejemplo, al templo, asistir los domingos para cantar, para ofrendar, para ejecutar algún instrumento, para servir incluso, eso es lindo. Sin embargo, tenemos que entender que el propósito de Dios es más que eso. Por eso nos habla hasta que todos lleguemos, en este caso, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando nos habla de la medida, nos habla de la estatura también, definitivamente está hablando, dice nuestro apóstol aquí, de longitud, algo que se puede medir, algo que se puede alcanzar. La estatura de la medida de la plenitud, o la medida, perdón, de la estatura de la plenitud de Cristo es integral. Es que lleguemos a alcanzar la madurez, no solo la estatura en tamaño, sino la madurez en todo sentido, completa. Ahora, ¿qué es entonces tener la plenitud de Cristo? Dice nuestro apóstol, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo es tener todo el contenido y naturaleza de Cristo en nosotros. Lo repito, ¿qué es tener la plenitud de Cristo? Es tener todo el contenido y naturaleza de Cristo en nosotros. Ahora, no se trata solo de tener todo el contenido y la naturaleza de Cristo en nosotros. No es solamente eso. Se trata de que esto debe ser expresado para que el Señor se exprese a través de nosotros. Esto tiene que ver definitivamente con tener la plenitud de Cristo.
Ahora, debemos entender que la iglesia debe crecer, no solamente de una manera horizontal, es hacia adelante. Esto es bueno, pero la iglesia debe crecer también de una manera vertical. Por eso la Escritura nos habla de la longitud, la anchura, la profundidad y la altura. Cuando la Escritura habla de esto, está hablando entonces, se está refiriendo a algo integral. Que todo vaya acorde al desarrollo. No puede ser solamente una extensión horizontal, ni tampoco solamente una vertical. Otra vez, recordemos que la Escritura nos habla de la longitud, la anchura, la altura y la profundidad. Cuando la iglesia comprende esto, definitivamente debe saber que cuando habla hasta que en Efesios 4:13, está definiendo un tiempo. No define solamente tamaño, sino el estar llenos de la naturaleza de Dios, de Cristo en nosotros. Por eso es que algunos se enfocan solo en extensión, de una manera horizontal. Otros se enfocan solamente en la altura, en crecer. Aunque lo demás no esté desarrollándose de una manera integral. Eso no es lo que el Señor ha dicho para Misión Cristiana el Calvario. Por eso dice nuestro apóstol, la única manera en que la iglesia puede llegar a alcanzar el propósito de Dios es con la plenitud de Cristo. Sin la plenitud de Cristo no hay manera de alcanzar el propósito de Dios. Por eso todo esto va de la mano, lo que el Señor está revelando a través de nuestro apóstol en Reforma. Poder ir entendiendo cómo es que se va armando todo esto, como se ha dicho en un momento, pues que pareciera como un rompecabezas y que cada pieza va dando forma. Esa es una manera de, la forma que esto debe llevar, esa es una manera de decirlo. Ahora, recordemos que orar en este caso y ayunar, que no es malo, que es bueno y es necesario que lo hagamos. Sin embargo, eso no es lo que nos define como gente espiritual. El evangélico es el que cree y piensa así, que es espiritual, es el que ora, es el que ayuna, aunque no aplique los principios del reino a su vida, aunque no haya ninguna expresión de Cristo. Y definitivamente ayunar y orar es correcto, es de Dios, debemos hacerlo, pero el espiritual es el que permite ser guiado, dirigido por el Espíritu Santo. Es el que está siendo gobernado, señoreado por Cristo mismo. Quiere decir que cada vez que habla como Cristo, camina como Cristo, actúa como Cristo. Exactamente le cree a Dios como Cristo le creyó también. Eso es ser espiritual. Sin embargo, el apóstol aquí nos enseña que el mejor indicador de que no hemos llegado a alcanzar la plenitud de Cristo es cuando no reaccionamos
a lo que el Padre y a lo que Cristo le dice a la iglesia. Cuando no hay una reacción, cuando el Padre le está hablando a la iglesia, cuando Cristo le está hablando a la iglesia, cuando le está enseñando, cuando le está corrigiendo, pero no hay ninguna reacción, pues definitivamente ese nos dice aquí nuestro apóstol que es el mejor indicador de que no hemos alcanzado la plenitud de Cristo. Hace poco decía algo y que es muy importante fortalecerlo. Por ejemplo, cuando dice la Escritura, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente, y justamente el lunes pasado lo enseñaba nuestro apóstol. Debemos entender esto, el día de ayer más bien en Reforma. Una cosa es que nos corrijan las deficiencias cuando se trata de alguien que el Señor usa para corregirnos, pero otra cosa es que las corrijamos. A ti te pueden estar corrigiendo las deficiencias, los faltantes, y sin embargo no corregirlos. Algo que decía nuestro apóstol en Reforma ayer es que no debemos esperar a que alguien Dios use para corregirnos, que sí lo va a haber, sí lo hay, pero muchas veces tenemos que entender que no va a haber a alguien inmediato para corregir una deficiencia que nosotros sabemos que debemos corregirla. Y pues accionemos corrigiendo esa deficiencia. Esto es muy importante entenderlo porque la naturaleza de Cristo debe manifestarse. Recordemos que cuando nosotros nacemos de nuevo, allá en Colosenses capítulo 3 y verso 10, dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. O sea, cuando nosotros nacemos de nuevo, no significa que ya nací de nuevo y me quedo de brazos cruzados. Ya nací de nuevo, pero según la Escritura, debo estar renovando mi entendimiento. Algunos solamente se quedan con el nuevo nacimiento, pero creen que ahí está todo, ya no hay que hacer absolutamente nada. Claro que sí. Recordemos que esto es un proceso, es por etapas. ¿Por qué Cristo pudo alcanzar el diseño del Padre? Porque tenía su naturaleza, tenía los genes del Padre. Ahora, ¿quién se encarga de esto? Definitivamente el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que se encarga de traer los genes del Padre, la naturaleza de Cristo, y ponerla en nosotros. Eso exactamente es lo que hace el Espíritu Santo. En Juan 3:16, un texto muy conocido, pero nos dice algo que debemos aprender hoy también, y es de que Cristo no solamente, Cristo fue el unigénito, pero también fue el primogénito. Dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice que ha dado a su Hijo unigénito. Viene de único, unigénito. Pero dice en Romanos 8:29, si me acompañan cada uno de ustedes, dice en Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes
a la imagen de su Hijo, para que Él, hablando de Cristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Cristo entonces fue el unigénito, pero también fue el primero en tener la imagen de Dios. El primero en tener la imagen de Dios no fue Adán. Cristo ya existía. Cristo ya tenía la imagen de Dios. Él es la imagen del Dios invisible. En Él fueron creadas todas las cosas. Por eso Él es antes de todo. La iglesia debe entenderlo para poder aplicarlo y aplicarlo correctamente. Ahora, tenemos que entender que la iglesia, para que alcance la medida de la estatura, debe madurar. La iglesia no puede quedarse como niña. La iglesia debe desarrollarse. Por eso es bueno meditar y evaluarnos continuamente las actitudes que estoy teniendo, las reacciones. No son infantiles, no están denotando inmadurez. Si es así, pues debo corregirlo, debo corregirme y debo corregirme inmediatamente. Por ejemplo, si a estas alturas todavía tenemos discípulos que por cualquier cosa, corrección o algo que no les parezca, ya están diciendo que no quieren ir al grupo o dejan de ir al grupo, ya no van a ir al adiestramiento, dejar el adiestramiento, no quieren congregarse más. Ya no voy a ir a la iglesia, dicen, ¿verdad? Es al templo. Solo voy a ir al grupo. O viceversa. Ya no voy al grupo, solo a la iglesia. Estas, por ejemplo, ¿acaso no son actitudes infantiles? ¿Acaso no están denotando que me estoy comportando como niño? Naturalmente vamos a tener cualquier cantidad de excusas. El hombre viejo nos va a ayudar muchísimo para justificarnos. Cualquier acción que tengamos que no es correcta, el hombre viejo la va a fortalecer. Pero más no el nuevo, que es creado según Dios. Por eso es importante que crezcamos, que nos desarrollemos, que maduremos. Y para eso es necesario también que nos estemos corrigiendo. Por eso la iglesia debe estar enfocada en alcanzar lo que el Señor ya dijo, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Uno de los errores que comete la iglesia es que se deja llevar por el corazón, lo que siente en su corazón, según sus emociones. Y esto definitivamente ha dañado y sigue dañando mucho a la iglesia. La iglesia no puede ser dirigida más por sentimentalismo, por emociones, por su corazón, porque la misma palabra dice que engañoso es el corazón. Cuando llegue el tiempo, dice nuestro apóstol acá, de medir a la iglesia, el Señor comprobará si tiene o no su plenitud. ¿Recuerdan aquellos, aquel día, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos muchos milagros? Estos creían que por hacer estaban dentro del diseño.
No es solamente por lo que nosotros hacemos, sino por lo que nosotros tenemos de Dios, por lo que nosotros evidenciamos, expresamos. La iglesia entonces debe entender que está y debe estar sujeta al gobierno de Dios, al gobierno del Espíritu Santo, bajo el señorío de Cristo. Porque es la naturaleza de Cristo en nosotros la que nos va a llevar a ser santos. Recordemos que el Espíritu Santo, al establecer en nosotros la imagen de Cristo, él mismo produce entonces la manera en que nosotros debemos actuar, pensar, caminar, hablar, vivir. Es la naturaleza de Cristo siendo expresada en nosotros. La iglesia, Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Por eso, como Cristo tiene la plenitud del Padre, la iglesia debe tener la plenitud de Cristo, porque esta es su cuerpo. No puede tener la cabeza una naturaleza y el cuerpo otro. Recordemos aquel ejemplo que el apóstol puso en una ocasión y que está aquí nuevamente, y es que el ejemplo que utiliza es un león. Él dice, imagine un león con la estatura de una jirafa. La estatura en efecto es la de una jirafa, pero la naturaleza de su cuerpo sigue siendo la de un león. Sería algo inconcebible, insólito, no puede ser posible. Con Cristo no solamente somos uno, sino tenemos la misma imagen. Por eso aclara también nuestro apóstol que no se trata solamente de tener la misma estatura o tamaño de Cristo, sino que la iglesia, que es su cuerpo, tenga el mismo diseño, la misma esencia que el Padre, para alcanzar la plenitud de Cristo. La misma esencia, la misma naturaleza del Padre, para que podamos entonces alcanzar una vez más la plenitud de Cristo. Cristo como hombre sí tuvo la plenitud del Padre, y no solo la tuvo, la expresó. Por eso Cristo es nuestro modelo. Y lo que le revela al apóstol Pablo es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para la iglesia, tener la plenitud de Cristo no es una opción. Para la iglesia, tener la plenitud de Cristo tampoco es no es una invitación o un ruego del Padre. Ya el Padre lo diseñó. Esto es el diseño. La iglesia no solo va a alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, sino la va a expresar tal y como el Señor lo ha establecido. Recordemos que es la medida que de Cristo la que la iglesia debe tener, no otra medida. Es la estatura de Cristo, no otra estatura. Ese es el diseño del Padre para la iglesia de hoy. Padre bueno, queremos darte gracias por hablarnos, enseñarnos, corregirnos, mostrarnos la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es exactamente lo que debemos alcanzar, lo que tú ya dijiste que nosotros alcanzaremos.
Padre, gracias por revelarnos tu plan y tu propósito. Gracias por mostrarnos la senda donde debemos de andar, donde debemos de caminar, pero también hacia dónde exactamente tú quieres que nosotros lleguemos. Que apliquemos esta palabra y que el proceso lo llevemos correctamente para que en todo te agrademos y que tu nombre sea glorificado. Gracias te damos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Es bueno para nosotros tener este tiempo de adiestramiento y gracias siempre por los saludos y los comentarios por correo electrónico. Bendigo sus vidas y espero que la próxima semana podamos estar sintonizados una vez más por acá el día martes. Bendiciones para todos.